eso llevo escuchando yo desde hace como 10 años. Básicamente desde que me gradué de internacionalista, los reporteros siempre aprovechan la oportunidad de un conflicto bélico en el mundo para decir que ahora sí viene la Tercera Guerra Mundial. Bienvenidos a Terapia de Shock. Hoy vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana. Pensé que iba a ser solo una, pero vamos a hablar de dos cositas. La primera, la autorización de Estados Unidos a utilizar misiles de mediano alcance para Ucrania. Y lo segundo, cómo terminó la cumbre del G20. Vamos con lo primero rápidamente. Pues Biden, antes de irse, como ya sabemos, el presidente saliente va a autorizar o autorizó el uso de misiles ATACMS, por sus siglas en inglés, que son misiles de mediano alcance, recorren aproximadamente 350 kilómetros y son de difícil interceptación, pero esto lo hizo solo para que Ucrania los utilizara básicamente en su ofensiva en la provincia de Kursk, eso es al suroeste de Rusia, y esta iniciativa lo que busca es dejar en una mejor posición a Ucrania frente a una futura mesa de negociaciones con Rusia. ¿Por qué? Porque se piensa que Rusia y Ucrania se van a tener que sentar a negociar, porque básicamente ese es el plan que Donald Trump ha puesto sobre la mesa una vez que llegue a la Casa Blanca el día 20 de enero próximo. Entonces lo que se espera es, por un lado, que Trump amenace a Ucrania con que no va a seguir dándole material para luchar contra Rusia, y básicamente esto obligaría a Ucrania a ceder, a sentarse en una mesa y a ceder ya sea el 20% de su territorio, que es lo que actualmente Rusia ha invadido, digamos, con tropas de infantería, es decir, que tiene el dominio del terreno, el 20% del territorio ucraniano, o que se establezca una línea de armisticio similar a la línea que existe ya entre Corea del Norte y Corea del Sur. En el caso de las Coreas es un paralelo que se ha mantenido así desde que terminaron las hostilidades, porque recordemos que la Corea del Norte y Corea del Sur no cuentan con un tratado de paz, sino con un armisticio, que es un cese de hostilidades. Pero ¿qué también pasó esta semana? Pues básicamente que después del anuncio de Joe Biden de facilitarle a Ucrania el uso de misiles ATACMS dentro del territorio de Rusia, sobre todo, como les decía, en la localidad de Kursk, también el Reino Unido y Francia autorizaron el uso de una especie de misil parecido al ATACMS, tiene más o menos la misma autonomía y la misma velocidad, y que le permitiría a Ucrania utilizarlo. Ya cuenta con ellos, pero no tenía el visto bueno para utilizarlo dentro del territorio ruso, es decir, en la ofensiva que Ucrania está llevando a cabo desde hace un par de meses ya. Estos misiles se llaman, dependiendo del país al que nos referemos, recuerda que es un proyecto que se llevó a cabo entre Francia y el Reino Unido. Para el Reino Unido se llama Storm Shadow y para Francia se llaman Scalp. ¿Por qué tuvieron que esperar a que Estados Unidos diera el primer paso? Básicamente porque Francia en todo caso está buscando asumir el liderazgo en la Unión Europea, liderazgo y en la OTAN también, en la OTAN europea, básicamente porque Alemania en este momento se encuentra con un gobierno muy débil y Francia está aprovechando la oportunidad para también enviar, digamos, las señales correctas, ¿no?, a Putin. Recordemos que Francia y el Reino Unido han sido los países de los que tienen arsenal nuclear, los países que más oposición han hecho a la invasión de Rusia a Ucrania. Es verdad que teniendo armamento nuclear podemos esperar que haya un intercambio de agresión nuclear. Básicamente no, porque existe, y esto no es nada nuevo, fue una doctrina pensada en la segunda mitad del siglo XX. Existe algo que se llama destrucción asegurada mutua, es decir, cualquier potencia nuclear que comience un ataque nuclear contra otra, sobre todo si estamos hablando de Rusia o OTAN, no nada más asegura que las ojivas nucleares lleguen a las ciudades o a los territorios que sean planificados, sino que además la respuesta también sería masiva y básicamente se destruirían las potencias nucleares en cuestión. No nada más las potencias nucleares, sino que además la radiación que dejan este tipo de armas, pues aseguraría también la destrucción de muchos otros territorios que no necesariamente están involucrados en el conflicto, sobre todo tomando en cuenta que Europa en territorio, en espacio geográfico, es relativamente pequeño. Pero por otro lado hemos visto que esta semana, y esto no es nada nuevo, Scholz, el canciller alemán, es un cobarde y lo ha sido desde el primer momento, desde que asumió
la Cancillería alemana. Recordemos en aquel momento cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, Scholz a lo único que se comprometió fue a enviar cascos y hospitales de campaña. Básicamente hasta que, digamos, el resto de la OTAN lo presionó y le dijo, mira, ese no puede ser solo el aporte de Alemania, que además es una potencia militar en Europa. Entonces se dio poco a poco, se fue dando más ayuda, sobre todo presionado por el otro partido, el CDU, que es el otro partido clásico alemán, que es un partido de centro derecha. Pero en este momento, como lo sabemos y por el video anterior que le subí la semana pasada, en este momento el gobierno de Scholz, del SPD, el partido de centroizquierda alemán, está en este momento asediado, es decir, gobierna en minoría. Y esto no se va a solucionar hasta que se celebren las próximas elecciones parlamentarias en febrero del 2025. Entonces, durante estos meses, Scholz básicamente es un canciller sin poder. Verdaderamente no cuenta con las herramientas políticas para llevar a cabo iniciativas. Sin embargo, se ha mostrado cobarde porque el propio CDU, que podría ayudarlo en el Parlamento porque es el partido que mayor cantidad de parlamentarios tiene, el CDU, que es el centro derecha, podría ayudarlo a aprobar más ayuda para Ucrania. Sin embargo, no lo hace. No lo hizo al principio porque es un cobarde y no lo hace hoy en día porque sigue siendo un cobarde, básicamente. Es penoso porque que el canciller alemán le tenga miedo a Rusia. Hay teorías que dicen que básicamente le tiene miedo a Rusia, a Putin en particular, por su pasado en la KGB y todo lo que puede implicar en conocimiento de cada uno de los actores políticos en la Alemania actual. Sin embargo, la realidad es que no ha querido ayudar, pero Friedrich Merz, que es el presidente del partido del CDU o la centro derecha, que además es el que mejor se perfila para las próximas elecciones en febrero del 2025 en el Parlamento alemán, y que probablemente en febrero pase a ser el canciller alemán, ha demostrado ser todo lo contrario, estar a favor de ayudar a Ucrania. Y es que cómo no van a ayudar a Ucrania los europeos si lo ven como la agresión más directa y tangible del avance ruso sobre el este europeo. Es decir, Europa y no nada más la OTAN, porque de hecho lo vimos como al principio del conflicto muchos países salieron corriendo a pedir su anexión a la OTAN, cuestión que hizo que le saliera la jugada, el tiro por la culata a Putin, tratando de evitar que Ucrania se sumara a la OTAN. Lo que logró fue una estampida de otros países que estaban más o menos indecisos a anexarse, como en el caso de Finlandia. Y eso creó un cerco aún en términos del límite geográfico aún más extenso que lo que podía representar la anexión meramente de Ucrania, ¿no? Pero lo que se espera básicamente en estos meses es que con la llegada de Donald Trump, y si vuelve a hacer lo mismo que hizo durante su primer gobierno, que es retirar el apoyo o amenazar con retirar el apoyo estadounidense a la OTAN, básicamente los países europeos se han dado cuenta que tienen que actuar por sí mismos y si quieren que Ucrania le gane la guerra a Rusia o cuando menos pueda sacar a los rusos de su territorio, tienen que apoyarlo con armamento y darle la autorización para que sea efectivo, porque es como tener un cuchillo en casa que solo sirve para picar 3 tipos de alimentos. Entonces no, en realidad no es una herramienta efectiva. Cuando le abren a Ucrania la posibilidad de utilizar el armamento que le han dado, no solo para la defensa de su territorio, sino además para atacar, sobre todo en la línea ofensiva, que como les digo se encuentra en Kursk, le dan muchas más herramientas para ganar la guerra. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días? Bueno, primero, después del anuncio de Estados Unidos, Putin informó que están actualizando la doctrina del uso del armamento nuclear ruso. Es decir, esto básicamente en términos llanos es que ahora abrieron el abanico pero en papel, ¿no? En los documentos, en los manuales del Ministerio de la Defensa, abrieron el abanico del uso de armas nucleares. Como les digo, igual esto no va a ocurrir porque existe la destrucción mutua asegurada y Rusia no va a abrir un frente que en realidad va a hacer que pierda Rusia y pierda el resto del mundo. Eso es algo que ningún país, por muy loco que sea su mandatario, va a accionar de este modo. Y esto es básicamente una amenaza a Occidente para que eviten seguir ayudando a Ucrania y seguir dándole, digamos, mensajes de apoyo como de poder utilizar
misiles de mediano alcance dentro del territorio ruso. De hecho, lo que dice esta actualización de la doctrina, lo que dice es, Rusia puede utilizar armamento nuclear contra países que hayan ayudado directamente a países con los que esté Rusia en conflicto, aunque este país no tenga armamento nuclear. Básicamente acomodaron la doctrina a lo que está ocurriendo en este momento, porque Rusia sostiene que esto es una guerra proxy, que Ucrania está luchando en contra de Rusia porque Estados Unidos y la OTAN lo están utilizando el territorio ucraniano para atacar indirectamente a Rusia, y esto en realidad no es así, porque quien comenzó la guerra ya se cumplieron, esta semana se cumplieron 1000 días desde que comenzó la guerra, ya casi 3 años, fue Rusia cuando invadió Ucrania. Es decir, Volodymyr Zelensky no tenía ningún plan, o cuando menos eso se vio durante los primeros días del conflicto, no tenía ninguna intención de invadir ninguna parte del territorio ruso. Recordemos de hecho que en el 2014 Rusia se anexó una península, la península de Crimea en el sur del territorio ucraniano, y no la había devuelto. Y de hecho, durante los primeros días de la guerra, los territorios del Donbass, que es una región al oriente de Ucrania, fueron proclamados, por así decirlo, independientes, y además se realizaron 2 referéndums consultivos supuestamente para preguntar a la población si querían pertenecer a la Federación Rusa. Ninguno de estos 2 referéndums obviamente eran verdaderamente democráticos, y por otro lado tampoco fueron reconocidos por los países europeos. Esto frenó un poco el avance político de Rusia con respecto a la invasión que había comenzado ya hace casi 3 años en Ucrania. Los 3 años se cumplen, por cierto, en febrero del año que viene. Y por otro lado, la propia Unión Europea y OTAN aseguran que Rusia está atacando su infraestructura, y esto tiene que ver con un cable submarino de fibra óptica que conecta el norte de Alemania con el sur de Finlandia, y que se llama Sea Lion 1. Ese cable básicamente se utiliza solo para internet y servicios de comunicación, y no es el único caso. Este año también se han destruido otros cables submarinos. Había uno que comunicaba Suecia con Lituania, y nada más la destrucción de ese cable que les comento de Suecia con Lituania hizo que Lituania se quedara básicamente sin un 30% de su acceso a internet. Imagínense la importancia de este tipo de cables submarinos. Nosotros cuando hablamos de internet básicamente pensamos en la comunicación satelital, pero la verdad es que la mayor parte de los datos se mueven a través de cables submarinos en el mundo. Por otro lado, vamos a hablar del G20. El G20, una cumbre, recordemos, no representa ninguna institución, sino más bien a un grupo de países, un club de países que se reúnen anual o bianualmente. Estos son los considerados los países, los 20 países más ricos del mundo, a diferencia del G7, que el G7 implica los países más desarrollados. Los 7 países más desarrollados también son los más ricos, pero que tienen un nivel de desarrollo que no es comparable con ninguna otra nación del mundo. En este caso estamos hablando del G20, es una cumbre eminentemente económica, pero también se hablaron de otras cosas en esta cumbre. Transcurrió en apenas 2 días. Una de las cosas muy interesantes que ocurrió fue que estuvo básicamente presidida, o digamos que el actor principal dentro del G20 fue otro bloque pequeño, que es el BRICS, que es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Evidentemente no participó Putin porque tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional, pero sí participó el canciller ruso Sergei Lavrov. Y digo que incluso se pudo ver en la foto de los mandatarios que se da al final de la cumbre, como los presidentes que se colocaron enfrente de toda la foto y además en el centro fueron precisamente los presidentes de los países BRICS. Entonces hubo, digamos, una especie de preparación por parte de este club de países que se consideran países económicamente emergentes, que tuvieron un nivel de prevalencia, ¿no?, sobre otros mandatarios en la cumbre. Sí participó Joe Biden, pero no tuvo, porque sabemos cómo está de salida, pues no tuvo un papel protagónico, o el papel protagónico que se esperaría que tuviera el presidente de los Estados Unidos en una cumbre de este tipo. Lo interesante que podemos resaltar después de 2 días de cumbre, que se realizó, por cierto, en Brasil, en Río de Janeiro, es que se llegó a una declaración conjunta
que trató de ser aséptica, es decir, no meterse verdaderamente en ningún tema de cuidado, sino como sugerir cosas, decir que estamos de acuerdo en ciertas cosas, o que este grupo de 20 países está de acuerdo en ciertas cosas, como por ejemplo que se le dé ayuda militar a Gaza, sin mencionar el tema de Israel o presuntos genocidios y todas estas cosas de las que normalmente la izquierda mundial denuncia, ¿no? Constantemente. No se incluyó este tema, sino solo que se permitiera el acceso a ayuda humanitaria a Gaza. Por otro lado, se mencionó el fin de las guerras en Medio Oriente y en Ucrania, sin hacer especial referencia a la agresión rusa. Y también se habló de un tema económico que ha causado revuelo, incluso ha causado revuelo en otra cumbre que se está llevando a cabo y que va a terminar el día 22, es decir, dentro de 2 días, que es la cumbre del COP29, la cumbre del cambio climático. Básicamente a lo que se llegó en el G20 referente a, o que se compartía con la cumbre del COP, era el tema de impuestos a los más ricos. Esto es una idea que Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha tratado de manifestar en diferentes foros, y él dice, bueno, si le pusiéramos impuestos adicionales o lográramos acomodar los regímenes tributarios de los diferentes países para que los más ricos no pudieran evadirlos, podríamos recaudar una inmensa cantidad de dinero que podríamos ayudar. Básicamente la propuesta es utilizar ese dinero para combatir el cambio climático, que es digamos que cuya fuente, o se asume que la fuente del cambio climático son las industrias más grandes del mundo, de las que por cierto son dueños estas personas más ricas. Entonces dice que básicamente se utilizaría ese dinero que se logre recaudar para combatir el efecto del ejercicio de estas empresas o corporaciones multinacionales, ¿no? Pero es una idea que evidentemente fue rechazada. El primero en decirlo abiertamente fue Javier Milei, el presidente de Argentina, que se encontraba en esta cumbre del G20. Pero es que además es ilógico y suena un poco rudo que lo diga así, pero es ilógico que un corrupto nos venga a hablar de que debe cobrársele más dinero a los más ricos para usarlo en los gobiernos. O sea, no crea confianza, a pesar de que existe en el mundo un debate, incluso entre las personas más ricas. Podríamos poner de un lado a Trump y a Elon Musk diciendo que no, que debería cobrarse menos dinero a los más ricos, porque los más ricos son los que generan más empleos, y la riqueza genera además riqueza para todos los países y genera además más impuestos para los gobiernos. Pero por otro lado tendríamos a Bill Gates, que ya muchas veces, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, muchas veces ha dicho que efectivamente los más ricos deberían pagar más impuestos y no deberían poder tener caminos fiscales para evadir estos impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente cualquier persona de clase media tiene que pagar sus impuestos sobre la renta, el IVA y todos los demás impuestos normales que paga cualquier sociedad, pero que nosotros básicamente no contamos con un servicio de contabilidad que nos permita decir, bueno, ¿y entonces cómo hago para pagar menos impuestos? En cambio, los más ricos cuentan no nada más con un servicio, sino con departamentos completos de contabilidad que le buscan esos caminos verdes para cada vez pagar menos dinero. Evidentemente, cualquiera de ellos paga mucho más impuestos que lo que podemos pagar nosotros, pero también buscan caminos para pagar cada vez menos. Y eso es precisamente la idea que Lula ponía sobre la mesa. ¿Cómo hacer para que estos impuestos nuevos o los ya existentes sean difíciles de evadir para las personas más ricas del mundo? Estamos hablando de cuando menos las 3.000 personas más ricas del mundo. No son millonarios, sino 1.000 millonarios en cifras en dólares, ¿no? Pero por otro lado está el hecho de que la persona que lo está proponiendo, que es Lula da Silva, no es que estuvo preso por actos de corrupción, porque estuvo preso, sino que además se escapó de muchos juicios de corrupción en Brasil por salidas leguleyas que le buscaron sus abogados defensores. Entonces no creas nada de confianza que un izquierdista corrupto de un país latinoamericano venga a decir que es necesario que las familias o las personas más ricas del mundo paguen cada vez más impuestos, porque uno dice, bueno, es verdad, deberían, si tienen la capacidad de aportar más impuestos a los estados para con eso pagar salarios, escuelas, hospitales, infraestructura vial, todas las cosas en las que invierte un gobierno,
Pero también es cierto que gran parte de este dinero, y no nada más me refiero al de los ricos, me refiero a todos los impuestos que recaudan, desde los más pobres hasta los más ricos, en los diferentes gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos bastante acostumbrados a este fenómeno, es que al final terminan en la mano de los políticos corruptos. Entonces no tiene ningún sentido que me hablen de subir impuestos cuando en realidad yo sé que eso no va a mejorar la calidad de la calle donde yo vivo o los servicios de hospital a los que puedo acceder. Este dinero normalmente termina en manos de otros actores que no hacen nada por ninguna sociedad, sino que se embolsillan este dinero. Entonces, básicamente esta es la conclusión a la que se llega en el G20. No avanza esta propuesta. Recordemos que no es una institución, no estamos hablando de la ONU o el Banco Mundial o el Fondo Monetario, no estamos hablando ni siquiera de un organismo similar a la OEA. Estamos hablando de un grupo de países que se reúnen anual o bianualmente para discutir lo que consideran los temas de interés de ese momento. Y eso fue lo que ocurrió en estos últimos 2 días en Río de Janeiro con la cumbre del G20.